Mencionábamos cómo ese sábado estábamos hablando de las asimetrías cerebrales, que hay asimetrías cerebrales neuroanatómicas, que entonces mencionábamos que hay diferencias incluso hemisféricas, hay asimetría en el cuerpo calloso, como hablábamos también de la lateralización hemisférica, que es sumamente importante tenerla presente, y ya les voy entonces a compartir la pantalla de los resúmenes que habíamos hecho. Recuerden entonces que nosotros tenemos asimetrías funcionales, pero también asimetrías visuales. Estábamos hablando de lo que era esa agenesia del cuerpo calloso. Recuerdo entonces que llegamos hasta esta imagen que ya les voy a proyectar. Esta fue nuestra última diapositiva. Entonces, así se ve una agenesia del cuerpo calloso, es decir, un cuerpo calloso donde realmente entonces hay una anomalía estructural. Recordemos entonces que esa agenesia del cuerpo calloso, o que, bueno, también habíamos hablado de esta parte, de lo que es la agenesia. Recordemos entonces que vimos que hay cortes sagitales, que el cuerpo calloso entonces tiene acá una, una característica importante a nivel físico, es decir, que tiene un cuerpo, que tiene... ¿Pero me escuchan con retorno o me escuchan bien? Listo. Lo conecté en el celular. Yo creo que ya ahí. De pronto no me van a escuchar muy bien, pero la idea es que entonces em, que puedan obviamente escuchar el audio. Ahora sí, em, no se ve, o sea, no me ven tampoco en la cámara. Tampoco me ven en la cámara. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ahora sí, em, ¿cómo así no me ven en la cámara? Sino que de pronto no me ven porque son dos Zoom abiertos, uno en celular y el otro que pues les estoy mostrando. Entonces de pronto no me van a ver, pero la cámara está prendida. Ahora entonces vamos a continuar con lo que estábamos trabajando principalmente, que eran esas asimetrías cerebrales. Realmente entonces mencionábamos un poco como las asimetrías cerebrales, en este caso, la agenesia del cuerpo calloso no es tanto una asimetría, sino que es más bien una disfunción. Realmente es una disfunción del cuerpo calloso. Miren que, por ejemplo, acá en la agenesia del cuerpo calloso es una ausencia prácticamente que completa del cuerpo calloso. Entonces, esa agenesia del cuerpo calloso o ACC es una malformación que es congénita en la que ese cuerpo calloso, que es una estructura entonces que ya veíamos que conecta los hemisferios cerebrales, no se desarrolló totalmente o en muchos casos se desarrolla muy parcialmente durante ese proceso de gestación. Entonces puede presentarse como una condición aislada o se asocia a otros trastornos neurológicos, a otros trastornos genéticos. Y realmente, ¿cuáles son las causas? Esa agenesia del cuerpo calloso, que es ACC por sus siglas, ocurre dentro de esas alteraciones, entonces dentro del neurodesarrollo, como ya habíamos mencionado, es decir, entre la semana 8 y la semana 20 de gestación. Algunas causas, porque pueden ser muchas, es primero un síndrome genético, que es el síndrome, por ejemplo, de Aicardi, donde es un síndrome de Anderman o mutaciones de genes específicos, infecciones intrauterinas, como el citamegalovirus, la toxoplasmosis también puede generar esa agenesia del cuerpo calloso, una exposición a sustancias que pueden ser teratógenas, entonces consumo de alcohol, consumo de ciertos medicamentos o ciertas sustancias psicoactivas que lo que van a hacer es generar un efecto nocivo en ese feto, y trastornos metabólicos como diabetes materna, eh, que quizás no esté controlada. Realmente, hablando entonces en general de esa manifestación de lo que es el cuerpo calloso, hay alteraciones motoras y sensoriales. Hay hipotonía o hipertonía, que es un tono muscular reducido o aumentado, que sería la hipertonía. Hipo es disminuido, hiper es aumentado, dificultades en la coordinación motora fina, dificultades en la coordinación motora gruesa también, y también hay una dificultad en los niños, y recordemos que luego van creciendo y van aumentando en ese proceso de neurodesarrollo, van a tener entonces dificultad para coordinar ambas manos, esa parte de la lateralización, pero no porque no se haya lateralizado, sino porque realmente no hubo
Recordemos que lo que hace ese cuerpo calloso es unir hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que ambos entonces trabajen de manera mancomunada para poder pues salir a flote. Entonces, como no está, no hay una coordinación intermanual, lo cual entonces deriva a dificultades en la coordinación de las manos. Hay problemas también en los niños de comunicación, problemas de socialización, entonces retrasos del habla, retrasos del lenguaje, dificultad para interpretar, por ejemplo, las emociones y habilidades sociales en los demás. Eh, puede haber, puede haber, no en todos los casos con agenesia del cuerpo calloso está, comportamientos repetitivos o similares a los del espectro autista, pero no son trastornos del espectro autista, es decir, son comportamientos donde hay un retraso del habla, retraso del lenguaje, lo que les acabo de decir, por ejemplo, de las habilidades sociales, pero no es algo común, no es algo general. Y también hay síntomas a nivel neurológico. También hay síntomas a nivel neurológico, entonces está, por ejemplo, muchos concomitan, muchos tienen epilepsia, que a veces puede ser entonces una epilepsia con bastantes crisis a nivel convulsivo, puede estar presente, no en todos los casos, pero sí en algunos casos, macrocefalia o microcefalia, que pues eso depende según el tipo de malformación. Cuando hablamos de un diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso, es un diagnóstico que se puede hacer incluso en esa etapa prenatal o en la infancia. ¿Con qué? Hay una ecografía que es una ecografía fetal, que detecta esa ausencia o más bien también esa hipoplasia del cuerpo calloso desde la semana 20. Recordemos que el cuerpo calloso se empieza a formar alrededor de la semana 18 de gestación. Entonces ya allí, con esa ecografía fetal, se puede ver una ausencia del cuerpo calloso, también con esa resonancia magnética, donde ya esa resonancia magnética en la infancia confirma esa ausencia que, como les digo, puede ser total o parcial de ese cuerpo calloso y ahí evalúan también en esa resonancia otras anomalías pues a nivel cognitivo que puedan, perdón, a nivel físico que puedan tener. Electroencefalograma, que es útil en sospecha de epilepsia. Recordemos que, por ejemplo, acá en el cuerpo calloso, por lo regular, hay bastante sospecha de lo que son las crisis epilépticas. Entonces, aquí cuando hay epilepsias que concomitan con cuerpo calloso, ahí es donde hacemos la evaluación. Y luego la evaluación neuropsicológica, es decir, para valorar ese impacto de la cognición del cuerpo calloso, esa parte del lenguaje, la motricidad, es allí donde tenemos diferencias. Bueno, hay alguien que tiene el audio prendido. Yo coloqué el audio para que todos podamos abrirlo, pero pues para yo poderlo conectar acá, pero por favor alguien revise que tienen el audio prendido. Solo debería estar prendido mi audio de acá para que entonces lo tengan presente. Listo. Entonces, el tratamiento del manejo, no hay tratamiento curativo, pues realmente no es que el cuerpo calloso pueda aumentar. Acá debemos tener en cuenta que necesitamos una intervención temprana, necesitamos calidad de vida, necesitamos una terapia, por ejemplo, de lenguaje, sea retraso en el aula, un apoyo obviamente pues neuropsicológico para mirar muchos componentes a nivel cognitivo de los que ya hemos hablado y apoyo o más bien un tratamiento a nivel farmacológico. En casos de epilepsia o, por ejemplo, de conducta, es allí donde tenemos un tratamiento farmacológico. Por ahí veía en algunas preguntas cuál era el pronóstico de lo que es la agenesia del cuerpo calloso. Realmente esto varía según la severidad de malformaciones y la presencia, por ejemplo, de otras anomalías. Va a ser mucho más severo en los casos donde la agenesia del cuerpo calloso es completa, es total, y donde también hay epilepsias y sobre todo, por ejemplo, epilepsias refractarias. Entonces, algunas pueden pues llevar una vida funcional con apoyo, mientras que otras personas pueden tener discapacidades motoras, discapacidades a nivel intelectual, que pues obviamente van a tener un compromiso en la vida cotidiana de los pacientes y no solamente de los pacientes, también de la familia.
Hablemos entonces de lo que ya habíamos mencionado, que es el cuerpo calloso y el trastorno del espectro autista, el TEA. En el trastorno del espectro autista, ese cuerpo calloso desempeña un papel muy importante porque acá recordemos que no es solamente intercomunicar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, ese cuerpo, es el cuerpo calloso, que ya sabemos que es una estructura muy grande, está envuelto con sustancia blanca en esa parte del cerebro, compuesta por 200, yo creo que incluso más millones de fibras nerviosas, conecta hemisferios cerebrales, pero también facilita esa comunicación e integración de la información entre ambos. Entonces, en el trastorno del espectro autista, podemos ver entonces que, claro, como es una reducción del cuerpo calloso, es decir, el cuerpo calloso no está eh, tan desarrollado como debería estar, no hay una conexión tan desarrollada como debería estar. Entonces, son dificultades en la comunicación, en la socialización. En las personas con autismo, ese cuerpo calloso puede presentar alteraciones tanto funcionales, pero también anatómicas. Entonces, reducción del tamaño o reducción del grosor, que también habíamos hablado que el grosor también es importante acá en el cuerpo calloso. Muy posiblemente en la mayoría de personas con TEA, y que de hecho esta parte de la reducción del tamaño del grosor nos lo dicen estudios neuroimagenológicos que han podido mostrar cómo ese cuerpo calloso tiende a ser mucho más pequeño, más delgado en las personas con autismo, diferentes, por ejemplo, a personas neurotípicas. Algunas regiones que están más afectadas en esa conectividad del cuerpo calloso como anomalía es la parte prefrontal, la parte temporal, que están más relacionadas, por ejemplo, el frontal con esas funciones ejecutivas, con funciones más de tipo social, y el temporal, que sería más a nivel de lo comunicativo, a nivel de la comunicación. Entonces, es una reducción estructural, nuevamente les digo, no es solamente una alteración funcional, también anatómica, y a nivel funcional relacionado con ese cuerpo calloso, entonces esas fibras, recordemos que son muchas fibras, muchísimas, muchísimas, muchísimas que se van a ir conectando, y hay una menor eficacia en esas fibras. Hay menores fibras, entonces eso hace que, pues, esa conectividad cerebral no se coordine entre los hemisferios, lo que explica dificultades que se notan en las personas con trastorno del espectro para interactuar socialmente, para esa parte emocional, para el ámbito social, por ejemplo. Y hay un desbalance entre esa conectividad local y un desbalance entre la conectividad que es más de tipo global. Entonces, ya sabemos que en el autismo, pues se observa que normalmente hay comportamientos rígidos, comportamientos repetitivos, pero que esto también se va a deber a que hay una hiperconectividad y una hipoconectividad en otras áreas diferentes. Por ejemplo, en la hiperconectividad más de tipo local, dentro de las regiones específicas del cerebro, como la amígdala, la hipoconectividad, entonces, por ejemplo, entre áreas cerebrales más distantes, especialmente en el hemisferio temporal y en el frontal. Y ese desbalance es lo que está relacionado con esos intereses restringidos, repetitivos, las dificultades que también podemos encontrar en las personas con autismo de la generalización, ¿sí? La generalización del aprendizaje. En relación a esos síntomas conductuales, vemos entonces déficit en la conectividad del cuerpo calloso que están asociados eh, a diferentes características o diferentes sintomatologías. Lo primero es que ya sabemos que en el autismo hay un algoritmo diagnóstico que ya debe estar. Entonces, por ejemplo, rigidez cognitiva y conductas inflexibles o repetitivas o estereotipadas, alteraciones en la regulación emocional, problemas en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, esos déficits de conectividad de ese mismo cuerpo calloso van a estar asociados con estas tres características. Por ejemplo, ese procesamiento tan fragmentado, tan disociado entre los hemisferios, es lo que va a resultar en las personas con autismo esa dificultad para comprender el lenguaje, pero no es un lenguaje de un texto, por ejemplo, sino más bien un lenguaje de tipo social, una comunicación tanto verbal como no verbal. En lo verbal, entonces tenemos chistes, dobles sentidos, em, bromas, y en lo verbal sería entonces, por ejemplo, interpretar la mirada, interpretar los microgestos que hacen las personas o los gestos de desagrado, etcétera. Y
Esos hemisferios, en cuanto, por ejemplo, la regulación emocional en el autismo, recordemos que entonces el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo deben trabajar globalmente, ambos juntos. Entonces no hay una, una balanza entre esa capacidad para manejar respuestas que son complejas, respuestas emocionales que son complejas. Y hay una rigidez cognitiva y conductual que también entonces hay marcadas estereotipias en el autismo, donde esa integración tan limitada, tan baja entre ambos hemisferios, entre derecho e izquierdo, es lo que contribuye en el autismo, en las personas con autismo, para poder adaptarse a situaciones que son nuevas, a situaciones que son completamente novedosas. Entonces, es importante tener en cuenta que se ha sugerido que hay una disfunción del cuerpo calloso en adultos jóvenes con trastornos específicos, por ejemplo, del aprendizaje, en este caso lo que antes se llamaba dislexia, en niños adolescentes que tienen un trastorno atencional con hiperactividad y lo que acabamos de hablar del autismo infantil. Entonces, recordemos que ese cuerpo calloso juega un papel sumamente relevante en el desarrollo infantil. Ahora vamos un poco a ese desarrollo de la simetría cerebral. Resulta que el cerebro humano al momento de nacer no ha terminado su desarrollo. Eso ya lo sabemos, que lo hablábamos el sábado, que venimos al mundo con una especie de equipotencialidad, es decir, la misma capacidad de ambos hemisferios para poder desarrollarse uno más que el otro. Entonces, el cerebro humano en el momento de nacer, en el momento en que nosotros nacemos, todavía no hemos alcanzado ni siquiera un 5% de la madurez que necesitamos, por ejemplo, para sobrevivir, para ser flexibles, lo que se llega entonces a tener más o menos a la adolescencia o adultez temprana. Entonces, hay diferencias tanto funcionales como intelectuales que se van a ir complejizando a medida que se va complejizando esa madurez cerebral. Recuerden que algo que hablábamos ayer, perdón, el sábado, es que nosotros tenemos algo y es que en la infancia tenemos periodos de mielinización que son sumamente importantes. Entonces, esa mielinización permite que ese crecimiento durante la infancia sea tan acelerado, que esa simetría cerebral también se dé como un indicador de, de una madurez a nivel cerebral. Vamos a ver primero esas simetrías visuales, pero entonces debemos entender que existen dos posiciones teóricas en general en esa parte de la literatura de la neuropsicología de lo que es la simetría cerebral. Una posición que dicen que es progresiva y otra que es invariable. Cuando dicen, por ejemplo, que esa simetría es progresiva, hablamos entonces de lo que hablábamos del sábado, de una equipotencialidad funcional, que esos dos hemisferios cerebrales en un niño pues recién nacido o en un niño pequeño tienen la misma potencia para poder desarrollarse. Es decir, en el niño esos dos hemisferios cerebrales tienen la potencialidad para poder desarrollar el lenguaje, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, y otras habilidades intelectuales, que tienen como los mismos niveles, por decirlo de alguna manera, pero luego se va a ir potencializando. Y luego tenemos la parte invariable, es decir, que esa simetría interhemisférica, que esa simetría de ambos hemisferios está presente desde el nacimiento y que es permanente sin cambios durante el desarrollo. Entonces, en otras palabras, esta parte de la teoría invariable podría decir que el niño entonces ya tiene un crecimiento de habilidades motoras, de habilidades lingüísticas, de habilidades emocionales que ya están desde esa parte, por ejemplo, de la infancia. Obviamente ya se sabe que la asimetría cerebral es progresiva. Ahora sí, vamos a conocer las asimetrías visuales. Resulta que desde la asimetría visual es la forma en que se organiza ese sistema visual
para nosotros poder interpretar la información que nosotros tenemos del mundo exterior. Es decir, no tiene que ver tanto con esa parte ocular, tiene que ver más con ese procesamiento de la información. Mencionábamos en una ocasión en la clase que nosotros tenemos una información que es decusada. Mientras que el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo, el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho. Lo mismo pasa también con esas asimetrías visuales, es contralateral. Entonces, por ejemplo, esa información que se presenta en periodos de tiempo o en información de tiempo, siempre va a estar entonces, si es en el izquierdo, se presenta en el derecho y viceversa. Eso es algo que debemos tener muy presente. Importante entonces esta parte de la decusación, los estímulos que se presentan en este campo visual. Entonces, por ejemplo, miren acá, les está presentando un pájaro. Acá, entonces, se procesa en el hemisferio contralateral y lo mismo acá. Es una flor y se procesa en el hemicuerpo contralateral. Lo mismo con este ejemplo gráfico. Acá entonces está el quiasma óptico donde se decusa principalmente para poder entonces luego integrar esa información en el cerebro. Parte de la información que nosotros entonces integramos no solamente en el No, bueno, occipital, vea, como una ahí para calentar. alguien tiene el micrófono prendido, recuerden estar muy pendientes del micrófono porque eh, yo habilité el micrófono para todos para que entonces yo pueda compartir No, es que eso así como el viene. micrófono en otra parte. Denme un segundo. La mía sí. Pero de la que la va a matar. ¿Hay alguien más que tiene el micrófono prendido? Adela, lo tiene encendido Ya, topa averigua. para que por favor apaguen el micrófono Verga, y estén muy bomba. pendientes hoy sí de eso porque les permití abrir, pues reactivar el micrófono a todos. Pero Olvido. Tienes salsita. ¿Cuál quieres? Ah, ellas tienen salsa, tienen de las dos. Lo que pasa es que nos gusta que sepan el sabor. bueno, es el anfitrión. Amor, ¿para qué me yo le preparo la Yo creo que ya, listo. Entonces, en general, nosotros debemos tener muy en cuenta que nosotros tenemos esa parte del campo visual derecho, que entonces recordemos que acá en el quiasma óptico se decusa y es ahí donde nosotros tenemos esa parte de las asimetrías a nivel visual. Las asimetrías son sumamente importantes, no solamente a nivel funcional, sino que, por ejemplo, en este caso, en las asimetrías visuales, hay estímulos importantes de nuestro entorno que nosotros vamos a procesar mucho mejor en un hemicampo que en otro hemicampo. Entonces, hay diferentes tipos, digámoslo así, de asimetría visual. Lo primero es que nosotros, por ejemplo, con las caras, con estímulos visuales, se observa entonces que ese reconocimiento es incluso superior por el campo visual izquierdo, que es el hemisferio derecho, en niños en la edad de 7 años. Y este sería solamente un ejemplo de los muchísimos que hay. Hay asimetrías entonces, como les mencionaba, de diferentes tipos a nivel visual, asimetría del color, asimetría de la composición, asimetría de los rostros, pues, o de las caras, asimetría incluso del peso visual. Hablando entonces, entre otras cosas, esa simetría, por ejemplo, de composición, o más bien de la composición, es una distribución desigual de los elementos en una imagen o del diseño sin que se vea caótica. Gracias a esa capacidad de nuestro cerebro de unir, por ejemplo, este elemento que sea entonces exactamente como es la composición. Otra es la simetría del color, es decir, es esa parte donde ese cerebro dirige la atención, genera contrastes y colores para crear el elemento que realmente es. Entonces acá es importante hablar que la simetría es bastante funcional. El procesamiento de rostros, por ejemplo, es muy diferente en niños a, a cómo se da a nosotros los adultos.
Es decir, en niños, ese hemisferio derecho mantiene una superioridad hemisférica sobre el análisis de rostros, el derecho, mientras que nosotros como adultos, ambos hemisferios van a participar de manera equivalente o complementaria en esa percepción. Entonces, miren que, por ejemplo, acá en las asimetrías visuales, específicamente en esa parte de los rostros, los niños tienen entonces una superioridad mucho mayor en cuanto a esa capacidad de, de comprender los rostros de una manera importante. Hay evidencia entonces que hay una reorganización de esos mecanismos para ese procesamiento durante la adolescencia. Es una época pues que realmente es posible que ese hemisferio cerebral izquierdo comience a compartir con el derecho esa misma habilidad para discriminar rostros de manera igualitaria. Resulta entonces que nosotros, como les mencionaba, tenemos una discriminación de formas, de colores, de localización de estímulos, de reconocimiento, de orientación de líneas y hay también entonces una superioridad más que un campo que en el otro. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios que ustedes van a ver. ¿Qué caras, o más bien no, qué elementos pueden ver ahí en esta imagen? ¿Qué pueden reconocer? Un sapo, anteojos, niño, un cerebro, gafas, un perro, anteojos, un perro, un reloj. ¿Qué más pueden ver ahí? Hay algo que está y que no me han dicho que está. Perro, gafas, muy bien. Perro, sapo, Laura nos dijo, perro, sapo, gafas, cerebro, reloj y una mano. La mano, pues, o más bien los dedos, casi muy pocas personas lo logran ver, pero muy bien. ¿Qué elemento falta acá? ¿Qué elemento falta en esta imagen que les estoy presentando? La punta, muy bien. En esta, digamos que esta parte sí es fácil. Acá, ¿qué elemento falta? La oreja, muy bien. En esta, el tronco, ¿cómo que el tronco? Pues en realidad faltan, no sé el término pues técnico, pero son los anillos o los aros del tronco, sí, exacto, los círculos del tronco. Acá, ¿qué falta? Corriente de un lado, muy bien, las olas de un lado, muy bien. Entonces, realmente acá empezamos a ver que ese campo visual izquierdo, pues que realmente es el hemisferio derecho, recuerden que es decusado, es mucho más apto. ¿Para qué? Para reconocer rostros no familiares, memorizar rostros. Entonces, miren que acá también está la memoria visual, por eso es tan importante las asimetrías también, donde tenemos el contenido emocional para discriminar fotografías. Ese hemisferio derecho entonces tiene una capacidad en general para reconocer rostros. Importante tener en cuenta esto porque esos estudios sobre esa discriminación visual, pues en personas que han sido sanas, han podido o han sido los que han demostrado que ese reconocimiento de caras o ese reconocimiento de lo no verbal, recuerden que es en la mayoría de personas, está particularmente asociado al hemisferio derecho. ¿Cómo es la simetría auditiva? Entonces, realmente acá nosotros debemos tener muy presente que los estudios sobre audición dicótica, que pues realmente acá es importante hablar lo que es la audición pues dicótica, que pues es un examen, entonces que
De hecho, es una técnica de audición dicótica donde muestran esa simetría cerebral, donde ponen entonces simultáneamente dos estímulos auditivos, pero muy diferentes entre sí. Entonces, hay un hemisferio que de hecho tiene una ventaja sobre el otro oído, es decir, sería un oído que tiene mejor capacidad o tiene mejor potencia que el otro para reconocer ciertos estímulos. Entonces, hay un desempeño asimétrico en ambos hemisferios. Desde los 2 años y medio de edad, ya ese hemisferio izquierdo es mucho más rápido en el análisis de información verbal. Y el derecho, como habíamos visto, más eh, relacionado con la información de tipo no verbal, donde acá entonces ya empezamos a ver una asimetría interhemisférica. ¿Cómo es el desarrollo de la preferencia manual o la dominancia manual, dominancia interhemisférica? Desde que el niño está pequeño, desde que el niño entonces realmente, pues desde ese nacimiento hasta los 2 años de vida, los bebés empiezan a tener movimientos que son asimétricos en la posición de la cabeza, hay una tendencia entonces mayor de pronto a orientarla, a orientar pues, su cabeza hacia la parte derecha o hacia la parte más izquierda. Ya se ha registrado que el feto a las 10 semanas, por ejemplo, las 10 semanas de gestación, ya tiene una forma de chuparse el dedo diferente, con una mano, con la otra. Entonces acá ya hay una simetría funcional de esas estructuras que recordemos que en los niños son subcorticales. Todavía no podríamos hablar de lo cortical porque eso es después con la mielinización, con muchos procesos también a nivel de simulación, pero miren que ya acá en lo subcortical, en ese momento de la vida, ya ese desarrollo de la simetría cerebral viene teniendo nociones. Ya cuando el niño tiene de 2 o 3 meses aproximadamente, esa corteza cerebral ya va teniendo mayor madurez y se observa una asimetría en la postura de los niños. Ya es a partir de ese tercer mes donde esa presión de objetos, pues lo que es lo que les había mencionado hace algunas clases, que la presión palmar o presión plantar, palmar entonces que se integra con, o que se fusiona o que se integra con una habilidad mucho más difícil, que es la habilidad del agarre. Esto permite entonces que los niños tengan una habilidad de tipo manual. Hacia los 6 meses de edad, ya el niño entonces empieza a tener una mayor claridad de la mano, si es la izquierda o si es la derecha, por los objetos que están en el mundo en general. Entonces, esa preferencia manual, tal y como se concibe, tal y como se concibe en la edad adulta, se establece en el niño aproximadamente a los 4 años de edad. Hasta esta edad es muy normal observar cambios en la dominancia manual y ya hemos entonces tenido, ya está claro, pues que realmente antes del primer año los niños ya empiezan a tener mayores habilidades. ¿Cómo es el desarrollo de la preferencia manual? Entonces, hay movimientos asimétricos con tendencia hacia la derecha en el 70% de los niños del nacimiento a los 2 meses. De los 3, de los 2 a los 3 meses ya se observa una asimetría postural en los niños. Al tercer mes ya se empieza a detectar esa parte de la aprehensión de los objetos por una mano o la otra. Al sexto mes ya se observa esa preferencia por la mano derecha o por la mano izquierda para tomar objetos y al año ya hay como tal una diferenciación de esas dos manos en la manipulación de lo que son los objetos. Listo. Realmente el tema de las asimetrías cerebrales es sumamente corto. Eh, Recordemos entonces que pues es de hecho lo más importante, que hay asimetrías interhemisféricas que van a estar más relacionadas eh, con el hemisferio derecho, con el hemisferio izquierdo. Y les voy entonces a compartir, como siempre, esa parte del video de formación de lo que son las asimetrías cerebrales en neuropsicología.
Les voy a compartir entonces el video al chat y todavía no se los he compartido y recuerden que ya vamos a entrar a ese tema número 1 y tema número 2 de lo que es ya el módulo número 2, donde acá es donde vamos a trabajar esa parte de los trastornos neurológicos, cromosómicos, biogenéticos y pues otros trastornos que son adquiridos o que también son pues a nivel psiquiátrico durante ese proceso de infancia de los niños. Este tema sí es un poco largo realmente, pero es muy entretenido, la verdad. Como ya hemos visto, la neuropsicología no solamente trata esos trastornos del neurodesarrollo como pues comúnmente ya los conocemos, como lo que es los trastornos específicos del aprendizaje, lo que es el TDAH, lo que es el autismo, también aborda otras dificultades o más bien otras características que están relacionadas también con esa pérdida, por ejemplo, de algunas funciones que en los niños solamente se van a ir desarrollando. Entonces, denme un segundo, ya les comparto el video. Listo, 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 listo. En este momento me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, todavía continúa bien el audio. Listo. Bueno, entonces, ahí terminaríamos esa parte de lo que son las asimetrías cerebrales y vamos a pasar al módulo número 2. Ya les voy entonces a mostrar de lo que son los trastornos neurológicos, cromosómicos, trastornos biogenéticos, adquiridos, psiquiátricos que están durante esa parte de la infancia. Vamos a hablar primero del tema número 1, que son los trastornos por lesiones cerebrales tempranas. Aquí están entonces esos trastornos neurológicos y enfermedades adquiridas durante esa etapa infantil. Es importante entonces mencionar que antes incluso de entrar a lo que es la parálisis cerebral infantil, es que esas lesiones cerebrales tempranas son aquellas que se van a afectar o más bien que afectan la estructura cerebral en la primera infancia y que corresponde al periodo entre el sexto mes de gestación y los 4 años de vida. Recordemos que ¿por qué el sexto mes de gestación? Porque es allí donde se empieza a formar ese sistema nervioso central. Entonces, es allí donde el cerebro, o más bien ese sistema nervioso central, con la formación de la neurulación, el tubo neural, va a tener mayor eh, mayor periodo crítico para alteraciones. Entonces, ¿qué se conoce en general como una secuela o más bien un trastornos por lesiones cerebrales de tipo temprano? Entonces, secuelas del daño encefálico en este periodo, como por ejemplo lesiones fijas, no progresivas, un traumatismo craneoencefálico, una parálisis cerebral, que es una lesión fija, es no progresiva, no aumenta, no eh, el nivel de severidad no genera, digamos, un aumento significativo de ese sistema nervioso, o más bien de esa disfunción del sistema nervioso, es un proceso que sigue estático en ese proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿qué no podría ser una lesión fija no progresiva? Un tumor cerebral, enfermedades de tipo metabólico, o, por ejemplo, enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, donde realmente pueden aumentar. Una neoplasia cerebral, que es un tumor cerebral, puede aumentar con el tiempo, puede crecer, pero una parálisis cerebral no, ya es estática. Un traumatismo cráneoencefálico, esas secuelas son secundarias a un trauma de cráneo. Entonces, el tipo de secuela que va a producir una lesión traumática no progresiva va a depender del momento de desarrollo encefálico, del momento de desarrollo del sistema nervioso central, dependiendo de esa noxa, cómo actúe sobre esa parte del cerebro. Una misma noxa en el cerebro puede generar o puede actuar de diferentes momentos y con diferentes características a nivel físico o funcional. Por ejemplo, una infección en, pues obviamente hablando en ese periodo intrauterino, una infección en el primer trimestre de la gestación puede llevar a malformaciones cerebrales, pero no en el tercer trimestre de formación, ya podría generar una parálisis cerebral. Entonces, en general, esta lesión traumática no progresiva es una lesión en los primeros
estadios que va a tener obviamente pues mucho impacto a nivel del desarrollo neuropsicológico, del desarrollo social, del desarrollo cognitivo de los niños. Vamos a ver la primera, que es una parálisis cerebral infantil. Vamos a intentar entender qué es la parálisis cerebral infantil. Entonces, resulta que esta parálisis cerebral infantil eh, es una de las causas más frecuentes actualmente de discapacidad física. Entonces, la parálisis cerebral es algo realmente muy complejo, es una condición, entonces, nuevamente reitero, es neurológica, es de ese sistema nervioso central, tiene un impacto significativo, un impacto muy profundo en la vida de las personas, en la vida de los familiares, pero para poder comprender cómo afecta, necesitamos entender o más bien definirla. ¿Qué es en sí la parálisis cerebral? Es, eh, como les mencioné, es algo que tiene que ver con una lesión traumática no progresiva. Afecta ese desarrollo, afectan principalmente la postura del cuerpo, el control de los movimientos. Es un resultado, más bien más un daño eh, en lo que es, por ejemplo, las áreas del cerebro responsables de ese control muscular. Entonces, este daño no es progresivo. ¿Cómo así? No empeora con el tiempo, los efectos no van a variar con el tiempo, no van a aumentar con el tiempo. Es decir, a medida que una persona crece, continúa con esta parte de las dificultades a nivel de esa parte postural, del control del movimiento. Recordemos que la parálisis cerebral es responsable, o más bien tiene una responsabilidad, ese control motor, ese control más bien de los movimientos, control muscular. Entonces, se representa realmente de forma muy diferente en las personas, lo que hace que cada caso de parálisis cerebral sea completamente único, completamente diferente. Entonces, la causa del daño cerebral ocurre generalmente, como les mencionaba, durante ese periodo de embarazo o durante esos 4 primeros años de vida, porque algo que caracteriza las lesiones cerebrales no progresivas es que van desde ese momento de la gestación hasta ese momento de los 4 primeros años del periodo de vida. Entonces acá puede concomitar con discapacidades intelectuales, con problemas de visión, de audición, de movimiento, obviamente, pues porque es eh, el centro responsable del movimiento es el que se altera en esa parte de la parálisis cerebral. Personas entonces con parálisis cerebral pueden tener dificultad para tragar, para respirar, en muchos casos, pero recordamos dependiendo de muchas características en la parálisis cerebral. Como les mencioné, es la causa más frecuente de discapacidad física, pero que hay una parte responsable del cuerpo que no permite que esas órdenes se envíen a los músculos para poder trabajar correctamente. Es una de las secuelas más comunes en caso de daño encefálico en la primera infancia. Hay un trastorno motor que es permanente, pero que es estable afortunadamente en el tiempo. No avanza, no tiene un carácter progresivo ni neurodegenerativo. Hay un déficit motor, realmente se puede presentar como un déficit motor puro, o bien que también puede estar asociado a otros trastornos como cuáles, como las convulsiones, como los déficits en general a nivel neuropsicológico que son muy específicos, como la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo. Acá entonces, una deficiencia motora que se produce en la infancia tardía o, por ejemplo, que tempranamente también, pues, que puede ser asociada, por ejemplo, a un tumor u otra patología progresiva, no se considera dentro del grupo de parálisis cerebral. Es decir, no quiere decir entonces que un niño, porque no tenga una lesión de ese mes, de ese periodo pues, de gestación hasta los 4 años de vida, ya no va a tener parálisis cerebral. Realmente así es, porque ya la parálisis cerebral no es por ese sistema nervioso central, sino que ya es algo producido por una neoplasia, por un accidente cerebrovascular, por algo secundario que ya no es del grupo de parálisis cerebrales. ¿Y por qué les digo grupo de parálisis cerebrales? Porque son varios tipos de parálisis cerebral, que ya las vamos a ver, la espástica, la mixta, ya vamos entonces a trabajar. En cuanto a la prevalencia de parálisis cerebral, es relativamente alta. De hecho, pues aproximadamente el 34% de los niños que concomitan eh,
con parálisis cerebral es desde esa parte del origen prenatal, 43 perinatal, en esa parte del nacimiento, y 6% postnatal. Es decir, realmente es muy bajo el riesgo ya después de nacer de tener una lesión traumática no progresiva. Siempre esa parálisis cerebral se va a generar por una lesión en esa parte de lo prenatal, perinatal o incluso postnatal, esas etapas entonces de crecimiento. Y hay que tener en cuenta que la parálisis cerebral se puede clasificar según varios tipos. Primero, una clasificación según el tipo de afectación motora. ¿Cómo así que según el tipo de afectación motora? Como ustedes ven, hay varias clasificaciones. Les voy a explicar el primero. Entonces, esta clasificación tiene una base clara de cómo esa parte del cerebro afecta el control o tiene un control del movimiento. Entonces, acá en esa clasificación, según el tipo de afectación motora, es parálisis cerebral, por ejemplo, espástica, parálisis cerebral mixta, parálisis cerebral discinética, eh, una parálisis cerebral atáxica. Por ejemplo, en la parálisis cerebral que es espástica, de hecho es el tipo más común de parálisis cerebral. Acá hay algo muy importante, bueno, y es que recordemos que en esta primera clasificación, en la que está basada pues en el daño cerebral, ya sea en el control de movimiento o en el control de la postura, en este tipo de parálisis cerebral las dificultades están más relacionadas por una rigidez muscular, pero que es una rigidez excesiva. Y esta rigidez que es excesiva en esa parte muscular es lo que dificulta el movimiento de las personas con parálisis cerebral. Entonces acá los músculos se tensionan, son tensos, lleva entonces esos músculos a ser tan rígidos que hay una dificultad muy notoria para que ellos puedan hacer una adecuada flexibilidad de los movimientos. En esta parte de la parálisis cerebral espástica puede afectar uno o ambos lados del cuerpo. En algunos casos de esta parálisis cerebral espástica, esa rigidez es tan severa, tan fuerte que afecta incluso la capacidad de caminar, la capacidad de hablar o incluso la capacidad en muchos casos, no en todo, eh, de hablar en general, de tener obviamente pues un control de los movimientos que son, que son movimientos finos. Entonces, como les dije, es el tipo más común. La espástica es el tipo más común y recordemos que estamos en esa clasificación del tipo de afectación motora. Hay espasticidad. Hay espasticidad unilateral o bilateral. Recordemos que en muchos casos puede afectar incluso a ambos lados. Lo más común es unilateral, que afecta solo un lado del cuerpo que realmente tiene un nombre y es hemiparesia. Pero también hay una diparesia, que es una eh, discap- em, parálisis cerebral que ya es bilateral, ambos lados del cuerpo, generalmente de manera muy irregular o de manera muy desigual. Esa es la primera, ¿sí? La espástica. Luego tenemos otra que es la parálisis cerebral discinética. Entonces acá, recordemos que en la primera hay una rigidez muscular. Luego tenemos la parálisis cerebral discinética, donde los movimientos son involuntarios, donde las personas que tienen parálisis cerebral discinética experimentan temblores, como una descoordinación motora, movimientos también muy lentos, mo- temblores como si fueran sacudidas. Hay bastante descoordinación de los movimientos. Realmente acá entonces las personas dicen y mencionan que es como si los movimientos estuviesen fuera de control, como si ellos no tuvieran un control de de sus propios movimientos. Y es que recordemos que en la parálisis cerebral algo importante es esa desconexión entre el cerebro y la información que le va a dar el cerebro a los músculos para que puedan tener un control óptimo del movimiento en general. Esos músculos, entonces, en esa parte de cinética, los músculos no responden. Los músculos realmente no responden de manera coherente, afecta obviamente esa capacidad de motricidad gruesa, especialmente la motricidad fina. Em, Acá hay varios tipos, en realidad son dos.
El primero, que es el más común, que es la atetosis. Recordemos que estamos en la disinética, porque en la otra, pues, es diferente. No, no es similar al Parkinson. No es similar al Parkinson. Ni tampoco a la Corea de Huntington. O sea, puede ser similar a la Corea de Huntington, porque en la Corea de Huntington, por ejemplo, pues obviamente en esa parte de las enfermedades neurodegenerativas, hay descoordinación motora, son como movimientos como coordinados, pero extraños, y de todas maneras son involuntarios. Pero acá son como una especie de temblores o más bien sacudidas. En el Parkinson no siempre hay parkinsonismo. ¿Qué es el parkinsonismo? El temblor. Pero el Parkinson, por ejemplo, empieza con bradicinesia, empieza también con rigidez muscular, pero no siempre el Parkinson realmente no es lo común que en el Parkinson existan los temblores, ya sea en las fases más avanzadas de la enfermedad neurodegenerativa. Entonces, eh, estaba la tetosis. Eh, Hay atetosis y hay corea, que la corea es muy similar a la corea de Huntington, entonces movimientos rápidos, involuntarios, pero recordemos que acá es parálisis cerebral y no corea de Huntington o enfermedad de Huntington, que las coreas también se presentan en la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Acá la atetosis son movimientos lentos, son movimientos irregulares, diferente de la corea, que los movimientos son muy rápidos e involuntarios, pero acá en la tetosis son muy lentos, especialmente en la cara, las manos o las extremidades inferiores. Pero resulta que, bueno, no les he explicado algo y es esa parte de la atáxica. Cuando hay parálisis cerebral atáxica, hay falta de coordinación muscular, hay falta de equilibrio. Realmente muchas personas, por ejemplo, tienden a caerse cuando tienen parálisis cerebral porque no tienen buena coordinación motora para poder caminar, para tener movimientos muy precisos. Eh, Aunque en muchos casos en esta parte atáxica no hay como tal una rigidez como lo que vimos en la espástica, que en la espástica sí hay una inflexibilidad de esos músculos, pues o incluso acá en la táxica no hay movimientos pues como involuntarios, esa falta de coordinación en la atáxica hace que sus movimientos sean torpes, pero la falta como tal de coordinación. La parte atáxica, pues o lo que más se relaciona con esa parálisis cerebral atáxica es la falta de coordinación. Entonces, si podríamos resumir en una palabra cada uno de los tipos de parálisis cerebral, podríamos decir que la espástica es rigidez muscular excesiva. En la parálisis cerebral discinética son movimientos descoordinados involuntarios, que entonces recordemos que hay atetosis y corea, y que en la cerebral atáxica más bien es una descoordinación motora que los lleva entonces a caídas frecuentes, dificultades para caminar por esa parte de la descoordinación o como torpeza, entre comillas, pero resulta que también hay un tipo de parálisis cerebral que se llama parálisis cerebral mixta. Es una combinación, es decir, acá tienen una combinación de los síntomas. Puede ser de la espástica con la atáxica o la atáxica con la disinética. Es decir, es una disinesia o ataxia. eh, y bueno, esto dependiendo obviamente de muchos factores que se vean afectadas en esas áreas cerebrales. Recordemos entonces que hay otro tipo de clasificación. Esta fue la primera, la clasificación motora según el tipo de afectación, perdón, la clasificación según el tipo de afectación motora. Luego tenemos una clasificación según la gravedad de la afectación, que realmente entonces se puede catalogar en leve, en moderado o que en muchos casos pues también puede ser acá severo. Entonces esa clasificación de la gravedad es en el caso, acá se evalúa esa severidad de los síntomas para poder mirar en qué grado de afectación, por ejemplo, tiene una persona en su vida cotidiana. Si es leve, por ejemplo, las personas tienen dificultades para moverse, pueden realizar actividades a nivel cotidiano, pero con cierta dificultad. Pero generalmente son muy independientes, generalmente pueden caminar, pueden hablar, a veces necesitan sí asistencia técnica en algunos elementos como subir escaleras o subirse a un autobús, pero pues realmente no hay como tal una dificultad tan fuerte como en la leve y en la moderada.
¿Qué pasa en esa parálisis cerebral de gravedad leve? Acá hay dificultades que son más evidentes en la vida cotidiana, más evidentes pues en la vida diaria, entonces acá pueden necesitar más ayuda, una silla de ruedas, eh, o asistencia entonces para desplazarse, para caminar. A veces sí o sí requieren pues terapias físicas, tanto en lo leve como en lo moderado como en lo grave, tratamientos entonces que permitan también mejorar si es atáxica, esas descoordinaciones, si es discinética, esa parte entonces de lo que les mencioné de la rigidez muscular. Y en la parte grave, ya las personas que tienen una parálisis cerebral grave es una discapacidad significativa en la movilidad, en el control motor y necesite pues probablemente una asistencia en las habilidades pues funcionales de su vida cotidiana. Va a tener dificultades para comunicarse, para hablar de forma efectiva. Hay que tener en cuenta, y eso sí es muy importante, igual más adelante en la parte pues igual de acá de, de la parálisis les menciono que no toda persona que tenga parálisis cerebral se asocia a una dificultad intelectual. Eso es muy importante tenerlo presente. De pronto el nombre se asocia con parálisis cerebral a una parálisis completa del cerebro. No es así. La parálisis cerebral entonces se asocia principalmente con una dificultad, nuevamente reitero, de tipo motor principalmente, pero que también dependiendo de las áreas de afectación motora, la persona te va a tener pues mayores dificultades en ciertos ámbitos o no. Vamos a ver la tercera clasificación, que es según el número de extremidades afectadas. Entonces, si es solo una mano, solo un brazo, o ambas manos, ambos brazos, entonces hay hemiparesia, diparesia, paraplegia, tetraplegia, que ya les voy a mostrar entonces la topografía. Eso es clasificación según la topografía. Em, Sí, algunas sí, sí tiene repercusión cognitiva, pero realmente no. Es más, les voy a mostrar una serie de televisión, bueno, de televisión pues es de Netflix, es de parálisis cerebral, se las voy a mostrar, donde realmente, por ejemplo, era una persona muy funcional, eh, y pues no había pues como una dificultad mayor, diferente a la que tenía a nivel motor. Bueno, esta es la serie. Tiene 2 temporadas, es del 2019, la verdad se la recomiendo, hace mucho tiempo me la vi. Em, Habla entonces realmente cómo es una persona con parálisis cerebral, donde realmente entonces es acá importante tener en cuenta que pues obviamente la sociedad tiene muchos estigmas referentes a lo que es, por ejemplo, la parálisis cerebral. Muchas veces entonces las personas de pronto piensan erróneamente que la parálisis cerebral pues se va a relacionar como a dificultades a nivel general y no solamente dificultades a nivel motor, pero bueno, ahí tienen la serie para que también comprendan un poco pues cómo podría verse la parálisis cerebral. Obviamente pues es muy cinematográfico, muy hollywoodense, que pues obviamente es una comedia romántica, pero la idea es que ustedes también conozcan un poco cómo es esa parte. Ahora sí, esa parte de la topografía. Tenemos entonces una topografía que va a estar, por ejemplo, monoplegia, hemiplegia, diplegia, cuatriplegia, que en realidad pueden tener otros nombres diferentes, que puede ser hemiparesia, la hemiparesia que ahora se los estaba relatando, que puede ser entonces que afecte un solo lado del cuerpo, un hemicuerpo, entonces puede ser un solo brazo y una pierna, pero del mismo lado, de un hemicuerpo, la disparesia donde pues ambas piernas, ambas en extremidades inferiores, pero los brazos no se ven gravemente afectados, la paraplegia, donde realmente acá pues la persona tiene poco o casi que ningún control de los músculos de la parte inferior de su cuerpo, principalmente en esa paraplegia son las extremidades inferiores, y la tetraplegia, que ya
puede ser una cuadriparesia o cuadriplejía, como también muchos le suelen llamar, donde ya va a estar afectado tanto brazos como piernas, lo que obviamente va a tener una dificultad motora significativa. Entonces acá les muestro cómo podría también verse. Eh, bueno, en general, cuando hablamos de la etiología de parálisis cerebral, digamos que se puede clasificar en dos causas subyacentes. La primera causa puede ser una parálisis cerebral primaria, es decir, un daño directamente en esa parte cerebral, una falta de oxígeno, una infección intrauterina, o un daño en esa parte del parto o en los primeros pues, años de vida, que recordemos que son importantes, o una parálisis cerebral que es más bien secundaria, que es una causa de complicaciones como problemas de salud adicionales, condiciones médicas asociadas, pero que de todas maneras hicieron o repercutieron en esa parte funcional del ámbito motor. Entonces acá nuevamente les digo que esa parte pues de las plejías, esos déficits motores, hay trastornos hiperkinéticos y hay trastornos y pues algunos tipos de hiperkinesias. Entonces lo que habíamos hablado de lo que es la tetosis, lo que les había mencionado pues de la corea, del balismo, de la distonía o torsión, no nos vamos pues como a detener acá porque son como cosas más del movimiento. La idea es mirar más cuáles son los trastornos frecuentes en la parálisis cerebral. Entonces, epilepsia, hidrocefalia, el nistagmo o estrabismo. El nistagmo, entonces, es ese movimiento rápido de, de los ojos, que por lo regular ellos no se dan cuenta, hipoacusia o incluso sordera, infecciones respiratorias, dificultades en la deglución, reflujo gastroesofágico, cialorrea, que es una salivación excesiva, alteraciones del sueño. Entonces, estas son algunas características que pueden estar asociadas a la epilepsia. Perdón, a la parálisis cerebral, como la epilepsia, secundarios a la parálisis cerebral, recuerden. Entonces, claro, problemas respiratorios, porque de todas maneras, aunque es una función vegetativa, la respiración también tiene un movimiento y el retraso a nivel intelectual, donde hay problemas del aprendizaje, como en casos ya muy extremos de parálisis cerebral. No en todos los casos hay una parálisis cerebral asociada a dificultades a nivel cognitivo. Eso es muy importante tenerlo presente. Vamos a entrar entonces a nuestro receso y ya volvemos entonces dentro de unos minutos, como normalmente entonces lo hacemos. Bueno, vamos entonces a continuar con la clase que hemos venido trabajando. Estábamos hablando de lo que es la parálisis cerebral. Entonces, en general, en la parálisis cerebral, recordemos que tenemos unos trastornos asociados que son frecuentes. Epilepsia, hidrocefalia, el nistagmo, que es un movimiento acelerado de los ojos, eh, hipoacusia o sordera, que también es muy común, pero también en esa parte de lo que es la parálisis cerebral, podemos ver un estilo cognitivo y unos rasgos de personalidad. Entonces, hay déficit en los procesos atencionales, hay una percepción que se puede traducir como limitada o distorsionada de la realidad física, hay rasgos de personalidad, muchas veces hay incluso una respuesta espontánea o incluso falta de iniciativa. En general, hay varias características, como por ejemplo una limitación de oportunidades, obviamente porque pues a nivel social siguen existiendo pues muchos juicios, un contacto interpersonal que se va a ver muy reducido. La memoria episódica, por lo regular en estudios neuropsicológicos, se ha podido entonces mostrar que en la parálisis cerebral puede haber una disminución en esa capacidad tanto atencional como en esa parte de las funciones ejecutivas. Recordando entonces esa clasificación, vamos a ahondar un poco más en la parálisis cerebral, que recordemos que son cuatro más comunes.
Hablemos nuevamente de la espástica, que hace un rato se las había entonces nombrado a grosso modo. Realmente acá los niños eh, con parálisis cerebral espástica, recordemos que la parálisis cerebral espástica hay una frase importante y es la rigidez muscular, donde no hay unos movimientos realmente que van a estar asociados con un movimiento típico. En general es el tipo más común de parálisis. De un 70 a un 80% de la población que tiene parálisis cerebral cursa con la parálisis cerebral espástica. Rigidez muscular, pero también el tono muscular está enormemente elevado, anormalmente elevado, ¿sí? Lo que obviamente pues va a provocar dificultades para mover esas partes afectadas del cuerpo. Realmente acá entonces recordemos que va a tener dificultades para hablar, para tragar, para caminar, para manipular objetos, sobre todo, por ejemplo, esa manipulación de objetos finos. ¿Y cuáles son las causas? Entonces, realmente acá es cuando se produce un daño en las áreas del cerebro que van a estar responsables de ese control a nivel motor. Entonces, especialmente que la corteza motora, que está, y que ya también la habíamos mencionado, que está específicamente en la parte del frontal y que está involucrada en que en poder ayudarnos a coordinar los movimientos musculares. Puede ser un daño por diversos factores, que como tal no existe una única causa para hablar, por ejemplo, de la parálisis cerebral. No hay una única causa de parálisis cerebral, hay varias, como por ejemplo, ¿cuáles? Infecciones intrauterinas, perinatales o que también pueden ser prenatales o perinatales, entonces meningitis, encefalitis, que de hecho son dos de las alteraciones neuropsicológicas que también vamos a ver a través de infección, falta de oxígeno en esa parte cerebral durante ese proceso de embarazo, es decir, o de nacimiento también. Muchos niños tienen hipoxia al nacimiento o anoxia, donde realmente hay una disminución del oxígeno, incluso falta de oxígeno completa, trauma cerebral durante el embarazo, entonces en muchas ocasiones tienen ayudas de forceps que lo que hacen es la extracción intrauterina pues, del feto, donde a veces esos forceps de pronto no lo saben maniobrar muy bien y es allí donde hay dificultades, factores genéticos como predisposiciones genéticas y la prematuridad también. Es decir, bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación va a aumentar el riesgo de una parálisis cerebral espástica. Las características principales ya se las había narrado al principio, cuando veíamos esas tres clasificaciones de la parálisis cerebral, pero acá hay que entender que va a depender del grado de afectación. Ahora estábamos hablando que se puede traducir en leve, moderado o severo o grave. Entonces hay que tener en cuenta que esos síntomas van a variar en cuanto a la intensidad dependiendo del lugar de afectación y pues realmente el nivel de afectación. ¿Cuáles son las más comunes? Rigidez muscular. Entonces acá en esa rigidez muscular, esos músculos de las partes afectadas del cuerpo se van a contraer, van a mantenerse tensos, rígidos, que obviamente esta rigidez muscular es lo que genera que en esa parálisis cerebral espástica esos músculos no puedan permitir un adecuado movimiento. Entonces recordemos que son como unas especies de bloqueos donde ese control motor, esa corteza motora, no le da la orden correcta a los músculos, es como una especie de músculos, entre comillas, bloqueados, porque no pueden realizar unos movimientos suaves, unos movimientos, por ejemplo, fluidos. El movimiento en general no solamente rígido, sino que es un movimiento que va a estar limitado en general para la vida cotidiana, para caminar, para comer en muchos casos, para la deglución, para escribir. Debido a esa misma rigidez muscular que les estaba mencionando, pues las personas con parálisis cerebral de tipo espástica tienen dificultades para mover brazos, piernas, pues sus extremidades y obviamente en las actividades de la vida cotidiana nosotros necesitamos mover manos, piernas y hacer movimientos controlados, movimientos libres. También hay algo importante y es una disminución en esa capacidad
refleja de la parálisis cerebral espástica. Son reflejos que son anormales, que son atípicos. Acá los reflejos hay, o digamos, una hiperreflexia, que son reflejos, digamos, de estiramiento excesivos o incluso que ya son muy exagerados que pueden causar espasmos. Esos reflejos que tiene la persona son reflejos espasmódicos, donde realmente acá es el término correcto, es una hiperreflexia. También hay posturas que se pueden ver como posturas anormales, entonces esa rigidez muscular va a llevar a posturas incómodas para la persona o inusuales para la persona, brazos rígidos, pegados de pronto al cuerpo, que realmente la persona se siente incómoda, o que las piernas se mantengan rígidas en una misma posición. Habíamos hablado entonces ahora de la topografía. Ahora lo vamos a unir. Recordemos que vamos a unir dos clasificaciones, la primera y la segunda. Ya hay unos subtipos de lo que podríamos mencionar de parálisis cerebral espástica. Entonces está la hemiparesia, que recordemos que afecta solamente un hemicuerpo, un brazo y una pierna, pero del mismo lado. Acá las personas con hemiparesia pueden caminar, pero de forma muy irregular, como si fuera pues una forma muy coja, o a una debilidad y rigidez de solamente un lado del cuerpo. La disparesia, que también la veíamos ahora, donde solamente son las piernas, la paraplegia, pero paraplegia espástica afecta principalmente esas piernas y los brazos pues no se ven afectados, y una tetraparesia espástica donde va a afectar brazos, piernas, es decir, cuatro extremidades. Hay síntomas muy comunes, antes de mandarles entonces este video, hay síntomas muy comunes en lo que es la, la, esta parte de la parálisis cerebral espástica, entonces dificultad en el habla, hay como una especie de disartria, debido a esa falta también de ese control muscular de todos los músculos, en especial obviamente los músculos también de la boca, se ve afectado esa parte del lenguaje, pero no como una comprensión del lenguaje, sino más bien una dificultad en la articulación del lenguaje, de la boca, de la lengua, de la garganta también. Dificultades entonces en esa parte de la deglución, por lo regular hay bastante disfagia, por lo mismo, por esa rigidez en la boca, en la garganta, convulsiones, aunque no siempre hay convulsiones en esta parte de la parálisis cerebral espástica. Muchas personas también pueden tener trastornos convulsivos. No es común, pero lo puede haber. Y lo que me estaban preguntando ahora, si es probable o no, o que si es posible que una persona con parálisis cerebral, pues no me dijeron de qué tipo, pero igual se los voy a explicar en cada uno. A nivel cognitivo, realmente en algunos casos puede haber dificultades cognitivas, sí, aunque no todas las personas con parálisis cerebral tienen discapacidad intelectual. Sí, muchos pueden tener problemas de audición, problemas de visión, pues que realmente son problemas neurológicos, pero más bien asociados. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de parálisis cerebral como para todos? Primero, terapia física. Es muy importante esa parte de los fisioterapeutas porque son ellos quienes ayudan a mejorar la movilidad muscular. En este caso, por ejemplo, la rigidez muscular. Acá hay ejercicios específicos para mejorar el control motor, para reducir esa rigidez que hay en la espástica. La terapia ocupacional, ¿para qué? Para mejorar esa capacidad de realizar tareas en la vida cotidiana que aunque lo saben hacer, es decir, porque son independientes a nivel cognitivo, muchas veces no logran vestirse, no logran comer, no logran escribir por esta misma rigidez. La terapia del habla también, los logopedas, los fonoaudiólogos, para aprender o más bien enseñarles a las personas con parálisis cerebral a hablar, tragar, trabajar mejor esa parte de la disartria, mejorar esa parte
mandibular, esa parte del tono muscular, esas habilidades como les mencionaba de la deglución. Muchas veces también esa parte de la cirugía, en algunos casos, no todos, se puede realizar pues cirugías a nivel ortopédico, que ya es algo más muscular, más articular, em, y muchos van a utilizar o prefieren tecnologías asistidas para mejorar esa parte pues como de los problemas neurológicos que son secundarios a lo que es la, la parálisis cerebral. Bueno, vamos a ver entonces un video. Ahí van a ver varios ejemplos de casos de, pues, de niños en específico con parálisis cerebral. Listo. Entonces, eh, se me olvidó que les había colocado la imagen que no era, era esta, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en general, debemos entender que esa parte de la parálisis cerebral espástica es una de las más comunes. También tenemos la parálisis cerebral atetoide. En relación a la parálisis cerebral en general, recordemos que esto va a depender del tipo y la gravedad también de condición que tengamos, dificultad para movernos, problemas en el equilibrio, un movimiento involuntario, problemas a nivel sensorial. Y en la parte de la atetoide, parálisis cerebral atetoide, entonces acá es una forma de parálisis que va a tener una característica principal y son los movimientos retorcidos, involuntarios, movimientos que son muy lentos, que van a afectar las manos, la cara, los músculos también de esta parte del cuello y los pies. Cuando hablamos entonces de una parálisis cerebral atetoide, hablamos de que esos movimientos son impredecibles, movimientos que son fuera de control, que la persona realmente no los emite, es decir, no trata de mover la mano y es que la mano se le salga de control, no es que son involuntarios completamente, no hay una coordinación de sus extremidades y por eso obviamente a nivel de la vida cotidiana se les dificulta muchísimo esas actividades. Nuevamente, entonces, acá volvemos a retomar lo que son las causas, por ejemplo, de parálisis cerebral a nivel general. Pero acá, recordemos que en la espástica había una lesión específica en la parte motora. Y acá la lesión está más en los ganglios basales y en áreas cerebrales que están pues más responsables de los movimientos o del control de los movimientos que son voluntarios. Los ganglios de la base o los ganglios basales, como también en muchos casos se les suelen llamar, son estructuras que nos permiten a nosotros como seres humanos coordinar, regular los movimientos de tipo más muscular. Entonces, cuando se vean, pues cuando se ven afectados los ganglios basales con algún tipo de daño, lo que hace es que a nivel muscular, a nivel neuromuscular, hay movimientos que son involuntarios, que hace parte entonces de esa parte de la tetosis, de la tetoide, una parálisis cerebral atetoide. Nuevamente, en esas causas están falta de oxígeno, hipoxia, en esa parte del nacimiento, durante ese proceso pues, de embarazo, parto, infecciones, meningitis, encefalitis, traumas de cráneo en la infancia, pues lesiones eh, que realmente desencadenan en un daño específico en los ganglios de la base. Cuando hay entonces lesiones en los ganglios de la base, recordemos entonces que la lesión cerebral va a depender de dónde esté pues de dónde esté la lesión y la alteración. Acá ocurren porque hay eventos como accidentes, infecciones cerebrovasculares o infecciones cerebrales, en general malformaciones de tipo congénito. Hay algunos casos donde puede ser también un factor genético asociado que predispone a la persona, al niño, al neonato, a la parálisis cerebral atetoide, aunque realmente pues es muy poco frecuente en estos tipos de parálisis cerebral, pero que también puede existir esta hipótesis. Y la prematuridad, que también habíamos hablado
en el otro tipo de parálisis cerebral. Para hablar un poco entonces más de lo que es la parálisis cerebral atetoide, recuerden entonces que hay unas características que también habíamos mencionado ahora. Hay movimiento involuntario, que es esa misma atetosis. Son movimientos que son lentos, que son rígidos, perdón, movimientos lentos, pero que no son rígidos, que son muy fluidos, y que son como una especie de movimientos retorcidos, donde hay movimientos como de torsión, de contusión, de sacudidas de las manos que son completamente involuntarias. Esto es muy importante, no hay un control de esos movimientos, porque recordemos que la lesión está en los ganglios de la base. En algunos casos, no solamente son en las extremidades, sino que en los casos un poco más graves, ya esas alteraciones también en los movimientos van a estar en la cara. Son difíciles de controlar para la persona, es decir, no es que la persona los quiera hacer, los trata de controlar, pero no los logra hacer porque son involuntarios. Pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, incluso durante el descanso, incluso durante las fases de sueño, pueden aparecer. También hay dificultades para mantener la postura corporal que sea estable. Recordemos que la postura corporal, por ejemplo, en la espástica también se veía alterada, pero era más una alteración, es porque las personas con ese tipo de parálisis espástica son como incómodas, es decir, les da dificultad mover la mano, entonces, o los pies o las extremidades, dependiendo de la topografía, pero que eh, sí los controlan. Difícil de mover, pero los controlan, mientras que acá no. Es una postura donde, por ejemplo, en esa parte de la parálisis atetoide hay dificultades para mantener una postura que sea estable porque no tienen un buen control para sentarse, para permanecer de pie sin ayuda, porque en cualquier momento entonces puede aparecer la tetosis, dificultades en el control motor fino, porque acá las personas afectadas pueden realizar tareas que requieren pues destreza manual, sí, pero en cualquier momento que estén dibujando, que estén escribiendo o que estén pues usando algún utensilio que incluso puede ser como las tijeras, ese no controlar los movimientos, sobre todo pues movimientos que requieran motricidad fina para hacer tareas específicas finas, va a ser un desafío para ellos, porque en cualquier momento pueden tener las tijeras y tener un movimiento involuntario. Dificultad para hablar también. Habíamos hablado que en la espástica hay dificultad para hablar por una rigidez muscular, pero acá en esta parálisis cerebral de tipo más atetoide, esa dificultad para hablar, pues esa parte de dificultad para usar los músculos, por ejemplo, de la cara, la boca, causa dificultades en esa parte de la articulación. Igual también vemos una disartria, dificultad para hablar pues muy clara, muy poco clara, no se hacen entender, no porque no entiendan el lenguaje, sino porque realmente, pues, hay dificultades para articular y controlar la respiración en las palabras, en esa ejecución del movimiento para hablar. Problemas en la deglución también está la disfagia, que también la veíamos entonces en esa parte de la parálisis cerebral de tipo espástico, y una tensión pues que es ocasional, no es lo general en la parte atetoide, pues en la parálisis cerebral atetoide, que exista rigidez muscular o más bien una tensión muscular. Realmente no es lo usual en este tipo de características pues de parálisis cerebral. Ahora una atáxica, que también habíamos hablado de la atáxica hace un rato. Entonces acá en este tipo de parálisis cerebral atáxica es una dificultad para controlar los movimientos coordinados. Acá hay una dificultad tanto en el equilibrio como en la coordinación motora. A diferencia entonces de los otros tipos de parálisis cerebral que hablábamos ahora, de la tetoide, de la espástica, que hace un rato hablábamos, se van a asociar más con movimientos que son involuntarios por esa misma espasticidad, una parálisis cerebral, pues realmente acá no hay una coordinación de los movimientos finos.
Una causa importante es lo mismo, entonces falta de oxígeno, infecciones prenatales, prematuridad, esa parte entonces de la hipoxia que ya se las había mencionado, y trastornos metabólicos y genéticos también se pueden relacionar más con esta parte atáxica. Algo importante es que hay características diferentes de este tipo de parálisis cerebral atáxica con las dos anteriores que ya habíamos mencionado. Acá hay una dificultad en ese equilibrio, hay una dificultad en la marcha, es decir, el síntoma más notable para las personas con parálisis cerebral atáxica es una dificultad para caminar. ¿Por qué? Porque no hay un muy buen equilibrio. Acá las personas pueden caminar de manera muy inestable, con los pies separados o con los pies de pronto, pues con pasos muy torpes al caminar. Esto puede dar lugar a caídas frecuentes en las personas que tienen parálisis cerebral atáxica. Entonces son niños que obviamente van a tener una marcha que es descoordinada, que es una marcha incierta, que es una marcha insegura, porque ese paso es muy tambaleante, es un paso que no es preciso, pues porque realmente que cuando hablamos de un movimiento necesitamos de precisión de los movimientos. Y al haber problemas del equilibrio, es ahí donde está la descoordinación. Algo importante que creo que se me pasó decirles, a diferencia de las lesiones anteriores, por ejemplo, en la espástica tenemos una lesión en la corteza motora. En la atetoide tenemos una lesión en la parte de los ganglios de la base. Pero acá en esta parálisis cerebral atáxica hay una lesión en el cerebelo. Por eso explica esas dificultades en el manejo de los movimientos coordinados. Porque algo que nos da el cerebelo es esa coordinación motora. Entonces acá principalmente es pérdida de coordinación, no hay eh, una buena coordinación de esos movimientos, es muy incierta, como les digo, la marcha, entonces tiene continuos problemas de equilibrio, caídas muy frecuentes, realmente las personas con esta parte con este tipo de parálisis cerebral son bastante propensas a las caídas, disartria también, entonces acá tener dificultades para hablar de manera clara, de manera fluida, no hay tampoco una coordinación. Miren entonces que los movimientos requieren una coordinación. Al yo no tener una buena coordinación, puedo tener disartria, pero también a tener una rigidez muscular puedo tener disartria. Entonces, en general, muy común que las parálisis cerebrales tengan una dificultad significativa a la hora de hablar, principalmente pues por esa misma disartria. A nivel de la motricidad gruesa es donde se van a ver más las dificultades en la atáxica, más que en la fina. Entonces, recordemos que nosotros como saltar, como correr, como lanzar una pelota, mm, como caminar incluso, necesitamos pues habilidades motoras gruesas que se desarrollan entonces mucho más lento, mucho más descoordinado cuando las personas, en ese caso los niños en edad pediátrica, tienen parálisis cerebral. También hay dificultades en ese procesamiento sensorial. Entonces acá estímulos sensoriales eh, son más difíciles de procesar, en muchos casos ni siquiera logran procesar estímulos sensoriales de manera adecuada, lo que dificulta obviamente la capacidad de la persona para poder interactuar con su entorno. El diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico, obviamente con ese historial médico del paciente, de los niños, pero también con pruebas de neuroimagen como resonancia magnética, tomografía computarizada. El pronóstico en general de lo que son las personas con parálisis cerebral atáxica, nuevamente, varía según la afección, pero también en todas las parálisis va a variar según esa capacidad de intervención que las personas puedan entonces tener. Y la mixta, que entonces recordemos que esta parte de tipo mixto es que hay una combinación entre las dos anteriores. ¿Cuáles son las causas? Factor único que no se puede atribuir a un factor único, no existe un factor único para decir sí, es que esa persona tiene parálisis cerebral porque eh, tuvo anoxia y ya, no.
hay diferentes formas de presentación de la parálisis cerebral, pero en muchos casos ni siquiera se logra pues como darse cuenta. En general es que sí hay un daño en esa parte del sistema nervioso central, que puede ser cerebelo, que puede ser corteza motora primaria, que puede ser ganglios de la base, como los que veíamos entonces hace un rato. Importante entonces tener en cuenta que em, pues el diagnóstico es clínico, es con examen físico, pero que también hay que tener muy en cuenta que para entender un poco lo que es la parálisis cerebral, necesitamos saber no solamente las causas, sino también conocer qué alteraciones neuropsicológicas puede tener una persona con parálisis cerebral. Hablando de otras causas, recordemos que nosotros tenemos varios periodos. En este caso tenemos el periodo prenatal, donde en factores prenatales puede haber hipotiroidismo materno, infecciones o degeneración de ese mismo tejido a nivel de la placenta, incompatibilidad con el RH, que era algo que me preguntaban, creo que el sábado, que me preguntaban, y pues sí, es un tema más médico, pero igual sí puede haber un desencadenante acá de esa incompatibilidad de RH que pueda desencadenar como un factor prenatal para parálisis cerebral, exposición a drogas, toxinas e infecciones víricas como la toxoplasmosis, toxoplasmosis, hepatitis, meningitis, herpes, VIH, citomegalovirus. En general, por ejemplo, cuando hablamos de, de una de las causas más comunes, de una de las causas más comunes de lo que son las lesiones cerebrales traumáticas no progresivas, que en este caso nuevamente reitero que una de ellas es la parálisis cerebral, es la falta de oxígeno en el cerebro durante pues durante ese periodo de parto, sufrimiento fetal, entonces complicaciones en el un parto que puede ser prematuro, problemas con la placenta, como les había mencionado, es decir, que la placenta realmente pues no permita que ese niño reciba suficiente oxígeno, las infecciones que obviamente afectan ese desarrollo normal en el embarazo, que permite entonces que no permite esas infecciones, que ese sistema nervioso central se pueda desarrollar idóneamente. Y factores perinatales, prematuridad, bajo peso al nacer, anoxia, y factores postnatales, traumas de cráneo, que también son comunes los traumas de cráneo, entonces golpes, lesiones de la cabeza durante el nacimiento o en esos primeros 4 años de vida que hablábamos, van a ser también factores que puedan aumentar el riesgo de parálisis cerebral. Recordemos que ni todo, ni nada, ni nunca, como me decía por ahí un profesor una vez que recuerdo bastante. Es decir, no podemos decir, es que sí, solo los factores postnatales em, generan parálisis cerebral o solo los factores perinatales, ¿no? Eso va a depender de muchas características. Acá entonces recordemos que infecciones, rubeola, toxoplasmosis, bueno, lo que les había pues como comentado, eso es un resumen. Y en resumen, pues esa parte de lo que es la parálisis cerebral, ya pasar a un daño cerebral adquirido en la infancia, donde vamos a ver, por ejemplo, el TEC. Antes de entrar a ese tema, vamos a dar pues como una pequeña conclusión o una pequeña mirada a lo que es la parálisis cerebral. Entonces, afecta de muchas maneras el mundo de la persona, que va a depender obviamente del tipo de la lesión, si es en el cerebelo, si es en los ganglios basales, si es en la corteza motora primaria, donde obviamente va a tener sí o sí un impacto significativo en la vida cotidiana. No importa si es una parálisis cerebral leve. De todas maneras, va a tener ciertas dificultades a la hora de montarse en un bus, a la hora de montarse en el metro, a la hora de desplazarse. Recordemos que no tiene cura porque es que no es realmente una enfermedad contagiosa, es una
lesión cerebral traumática no progresiva. Recordemos que así se clasifica la parálisis cerebral, todos los tipos de parálisis cerebral que acabamos de ver. Entonces es muy importante, por ejemplo, reconocer esa diversidad de la parálisis cerebral, diversificar un poco esa mirada de pronto, porque muchas personas también solamente lo asocian con un factor cognitivo cuando pues no tienen muchos un factor cognitivo, de hecho más o menos es en el ámbito motor, que tienen de pronto una secuela significativa, sí, en la atención y la memoria, pero no como tal una dificultad general a nivel intelectual. Vamos a hablar del traumatismo cráneoencefálico. Cuando uno dice trauma de cráneo, muy posiblemente las personas solo piensen como en adultos. Un trauma de cráneo, por lo regular, siempre se asocia a un adulto, pero no. De hecho, los niños en el ámbito infantil, el trauma de cráneo, pues es uno de los factores que realmente por un deporte, por el síndrome del niño sacudido, que era algo que hablábamos en la primera clase, por caídas, por juegos, por lesiones, puede desencadenar en un trauma cráneoencefálico, en un traumatismo cráneoencefálico. Entonces acá es toda lesión funcional, toda lesión orgánica que afecta ese cráneo, afecta el contenido, afecta la función, pero siempre es por una lesión externa. Por eso se clasifica en trastornos del sistema nervioso central que son adquiridos, pero que no son progresivos. Entonces acá es o se puede producir mediante cualquier afectación que pues realmente impacte el cráneo. Les voy a mostrar una campaña de prevención del trauma craneal no accidental, es decir, no accidental es porque no fue un accidente automovilístico que también se puede presentar, pero que en muchos casos es porque zarandean al niño, pues es el niño sacudido, pero que realmente entonces desencadena en un trauma de cráneo. Muchos niños, por ejemplo, que han tenido un traumatismo craneoencefálico o una conmoción cerebral, en niños han sido niños violentados, han sido niños obviamente más vulnerables que han tenido ciertas dificultades significativas. Entonces, denme un segundo, les mando el video. Realmente el video dura 43 segundos, pues un minuto aproximadamente, para que entonces lo tengan muy presente. Existen dos tipos de trauma craneoencefálico. Realmente hay una clasificación más amplia, pero vamos a ver primero un TEC de tipo abierto y un TEC de tipo cerrado. Entonces, en general, sabemos que esa lesión del cerebro en los tejidos o en los tejidos también circundantes del cerebro es lo que se llama un traumatismo craneoencefálico, que puede ser por una sacudida, como lo vimos en el video y como lo vimos también en la clase, en nuestra primera clase, donde les mostré el síndrome del niño sacudido, o que también puede ser un impacto, una fuerza externa que impacte directamente en la cabeza. Todo impacto en la cabeza va a tener sus niveles de gravedad, pero en general no toda lesión en la cabeza va a realizar un TEC de tipo abierto, es decir, no todo traumatismo craneoencefálico es abierto, no todo genera una lesión que penetra. Entonces, el traumatismo craneoencefálico de tipo cerrado realmente es un trauma craneoencefálico donde el daño ocurre sin que haya una fractura en el cráneo, sin que haya una fisura en el cráneo, en general una abertura en la piel o de ese cuero cabelludo más bien, aunque el cráneo no se rompe, el cerebro sufre de todas maneras lesiones traumáticas, porque sigue siendo un impacto, un golpe en la cabeza. De hecho, lo pueden ver en el material opcional, que mañana entonces lo vamos a trabajar. Mañana vamos a ver un caso de un niño que tiene TEC, bueno, que tuvo TEC, un TEC que realmente fue jugando fútbol
Mañana entonces lo vamos a trabajar después de que adelantamos un poco más este tema del TEC, para que lo vayan de pronto descargando. Y también les voy a subir otro mañana, otro nuevo, otro reciente, que de hecho pues llegó esta semana a consulta neuropsicológica, que también tenía un trauma craneoencefálico. Ese sí era más un adolescente. El otro es un niño, ese ya sí es un adolescente, el que les voy a subir. Características: no hay penetración del cráneo, no hay apertura del cráneo en el traumatismo craneoencefálico, cerrado. El cráneo queda intacto, pero ese impacto puede ser tan fuerte que genera una contusión, puede provocar una contusión cerebral, un hematoma cerebral, es decir, un, una especie de lo que de pronto en la piel llamamos un morado, entre comillas. Acá en Colombia le decimos como un morado, pero realmente es un hematoma cerebral. Y también puede haber una lesión incluso en ese TEC cerrado de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se puede dañar ese tejido, ese TEC cerrado, y esa lesión que quizás no fue abierta puede desencadenar en un accidente cerebrovascular, porque de todas maneras es un impacto que daña o que afecta esa armonía de lo que es el funcionamiento cerebral. Puede haber entonces varios tipos de lesión cerrada, de TEC cerrado. Entonces puede generar una lesión difusa, donde el daño es mucho más disperso, donde hay daños en esas fibras interneuronales, esos daños axonales. El axón se rompe, se parte en dos, y esta ruptura del axón, de esa conexión, interrumpe obviamente que una neurona se logre conectar con otra. Es decir, los axones se estiran, se, se desgarran, porque realmente esa es la palabra, es un desgarre, un separamiento de lo que es el axón, que sí o sí va a terminar en secuelas a nivel cognitivo, porque no hay una buena capacidad neuronal de, de comunicarse de manera eficaz, de manera efectiva. Y en general, eh, pues cuando hablamos de un TEC que es cerrado, hay efectos secundarios. Entonces varían dependiendo si hubo pérdida de conciencia o no, si hubo confusión en la cabeza o no, dolores de cabeza, efectos de pronto más graves a nivel neuropsicológico, que es allí donde los neuropsicólogos entramos, problemas emocionales, cambios emocionales, problemas de memoria, alteraciones del juicio, de muchas habilidades. Y recordemos, nosotros tenemos que tener en cuenta la estructura cerebral. La estructura también trata esa función, dependiendo de dónde fue la lesión, si va a dar una alteración diferente. ¿Cuáles son algunos efectos, o más bien ejemplos, de lo que puede ser ese TEC de tipo cerrado? Golpes en la cabeza debido a un accidente de tránsito, que los niños tampoco están exentos. Padres entonces que conducen, o no, muchas veces no son los padres, sino que los niños son incluso los mismos transeúntes y son arrollados por un carro, por otro vehículo externo. Caídas, entonces, por ejemplo, caídas en deporte, caídas en el mismo hogar, que se resbalen en el baño, accidentes en actividades recreativas, ciclismo, etcétera, o un impacto externo con algún balón de fútbol en general. Y tenemos entonces, como les mencionaba, el otro tipo, que es esta parte, un traumatismo craneoencefálico de tipo abierto. Como la misma palabra lo menciona, es abierto porque algo penetra en el cráneo, es abierto o penetrante. Acá la lesión implica una fractura, implica una herida abierta, es de ese cuero cabelludo, lo que permite que obviamente que ese objeto que causó el impacto, que realmente entonces siempre ejerce fuerza, bueno, en el cerrado también, pero acá sí que más, porque algo penetra en el cráneo, que el hueso se fragmente. Hay una ruptura ósea que obviamente deja en muchos casos el encéfalo, el cerebro expuesto. ¿Expuesto a qué? Expuesto a todo tipo de infecciones que pueden ser secundarios. Meningitis, encefalitis, que van a ser infecciosas. Vamos a ver entonces en esa parte de la encefalitis, la meningitis, que van a ser vírica, micótica, infecciosa, que acá, pues realmente en el TEC abierto,
hay un riesgo mucho mayor porque va a posibilitar una infección en esa herida abierta y posible, obviamente, un daño cerebral mucho más fuerte de lo que realmente de pronto era el impacto em, del trauma de cráneo. Entonces, ¿cuáles son las características acá? Primero es que hay apertura del cráneo, hay fractura del cráneo, es decir, hay un cráneo que hay una penetración de objetos al cerebro, en algunos casos se fragmentan, incluso esos mismos huesos que se fragmentaron o que se quebraron son los que afectan directamente el cerebro como pequeñas astillas que quedan allí. Hay lesión focal, puede haber lesión focal, recordemos que en el anterior, que era TEC cerrado, hay una lesión un poco más difusa, acá es una lesión más focal, donde em, se va a ver más afectada directamente esa zona del impacto donde realmente el objeto penetró. Y hay un riesgo, obviamente, elevado de infección, lo que les decía, pero me parece muy importante, que se generen meningitis, infecciones como encefalitis también, de tipo vírica, perdón, de tipo infecciosa, donde esos abscesos cerebrales lo que van a hacer es aumentar considerablemente. Y obviamente, pues aumenta el sangrado es algo muy común en los traumas de cráneo de tipo abiertos, porque esas membranas que recubren el cerebro, las meninges que recubren el cerebro, pueden entonces aumentar esa presión intracraneal, lo que desencadena entonces en frecuentes sangrados, muy posiblemente en un accidente cerebrovascular que puede ser, digamos, como un ejemplo a nivel general en los tipos de TEC abiertos. Impactos de proyectil, pues que realmente, por ejemplo, acá en Latinoamérica y en muchas zonas de Latinoamérica específicas, los niños son blanco fácil de pronto para las riñas o las luchas, pues entre algunas pandillas, bueno, cierto, digamos que obviamente pues la violencia en Latinoamérica es, em, pues ha sido muy injusta también con esa parte infantil en ese caso, porque pues un niño obviamente puede ser impactado por una bala que también se llaman balas perdidas, que no tenían pues como que tenían, o que tenían, por ejemplo, otra persona, pero lastimosamente le cayó al niño, entonces son heridas por balas, eh, accidentes, entonces, por ejemplo, en el colegio, que otro niño entonces golpeó con el balón al niño y que luego entonces se cayó y se abrió el cráneo, bueno, ¿cierto? Hay diferentes características. Importante y es que no solamente tenemos que entender o debemos entender que en esta parte de la lesión de cráneo, nuevamente entonces acá focal y lesión difusa, que se les había acabado de nombrar, no solamente vamos a tener en cuenta eso, sino también los niveles de gravedad. Es decir, es leve, moderado o severo. Lo mismo que veíamos o lo mismo que hablábamos en la parálisis cerebral. Ese trauma de cráneo, tanto cerrado como abierto, tienen niveles de gravedad que debemos especificar. Si es leve, esas lesiones no alteran significativamente esa función en la vida cotidiana y esa función a nivel cerebral. Los síntomas entonces pueden ser muy breves, los síntomas pueden ser pérdida de conciencia o confusión momentánea cuando es leve, que no deja pues muchas secuelas a largo plazo. Moderado es que esas lesiones ya realmente tienen una pérdida de conciencia mucho más prolongada en el tiempo, hay una confusión mucho más prolongada en el tiempo y otros síntomas obviamente pues a nivel neurológico. Y cuando es severo es que ya se afecta a profundidad esa parte cerebral, ya hay una pérdida de la conciencia prolongada, ya hay un daño cerebral que puede ser permanente, obviamente por lo que habíamos mencionado, el cráneo de los niños o más bien ese cerebro de los niños es mucho más moldeable comparándolo, por ejemplo, con un cerebro adulto que ya es un cerebro construido. El niño tiene un cerebro mucho más dinámico. Vamos entonces a dejar hasta ahí. Recuerden entonces que mañana también tenemos la clase eh, y vamos a tener entonces el espacio largo para hacer todas las preguntas que de pronto hoy quedaron sin resolver. Recuerden que yo a lo largo de la clase respondo preguntas que veo, por ejemplo, al principio del chat, por ejemplo, la de parálisis cerebral, el pronóstico, etcétera, y así sucesivamente.
La idea es que ustedes en cada una de las clases y con cada una de las temáticas que nosotros vamos trabajando día con día, preparen una lectura para que tengan una noción de lo que estamos trabajando y puedan entonces hacer de pronto preguntas un poco más analíticas. Vamos entonces a dejar hasta acá. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Mañana también les mando el enlace si está en YouTube, que también lo ponen en la playlist de YouTube para que lo puedan entonces volver a repasar. Espero que estén muy bien, que puedan descansar bastante y nos veremos entonces nuevamente mañana martes en otra clase más.